Bueno, muy buenas noches a quienes siguen a este espacio de diálogos al café. El tema a tratar hoy tiene que ver con las leyes penales en debate. Como es de conocimiento de todos, hay iniciativas legislativas, sobre todo en el ámbito penal, para modificar eh, varios de los artículos del Código Penal o introducir enmiendas relativas a delitos, sus penas y otras contingencias. El planteamiento original era mirar estas leyes, pero no aisladamente, sino en el contexto de la política criminal del país. Esto es cuál es la base o el fundamento que tiene el gobierno, el ejecutivo, para hacer estas iniciativas desde la perspectiva de una política criminal entendida como el conjunto de información multidisciplinaria que debe asistir a estas o acompañar a estas iniciativas. A mí me toca hacer una introducción que va a ser relativamente breve. Yo voy a prestarme de una conocida criminóloga crítica, doña Lolita Aníjar de Castro, que seguramente muchos abogados han leído sobre ella. Un par de conceptos que creo que nos pueden ayudar mucho. Ella se refiere a la política y a los sistemas penales latinoamericanos en dos dimensiones. Una es, según ella, aquella política criminal o sistema penal formal o aparente que está construido a partir de una visión más bien positivista de la existencia de la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, las leyes y los códigos, y que aparenta un sistema muy bien construido, muy coherente, pero paralelamente también hay un sistema penal o una política criminal subterránea, que es la que más bien va tomando apariencia cada vez más y con mayor nitidez, y que es aquella que alimenta una serie de actitudes o de conductas políticas que utilizan desde hace mucho tiempo la legislación penal y la ejecución o la realización de la justicia penal a través de sistemas judiciales no precisamente independientes, un ministerio público que tiene muy poca coherencia en sus líneas de actuación en la persecución penal, y que se refleja en nuestro caso en Bolivia en índices que son ya de público conocimiento y tal vez se sobreponen a ese sistema formal o aparente. Esto se refleja sobre todo en los índices ya escandalosos de la cantidad de presos sin condena en las cárceles de Bolivia, que están alcanzando, o si no han superado, el 70% de los internos en los recintos penitenciarios en Bolivia. Parece que ya superan los 25,000 mujeres y hombres recluidos, y de los cuales menos de 8,000 de ellos tienen sentencia. Son índices absolutamente escandalosos que deberían haber llamado la atención no solamente del sistema judicial, sino de los otros órganos de poder encargados de construir esta política criminal. Pero este no parece ser un problema reciente. Es muy antiguo. Desde que nacimos como república, no tuvimos una capacidad de construir política criminal para ir gradualmente construyendo o aprobando la legislación penal en el país. Los abogados bolivianos tomamos mucha honra al decir que Bolivia tuvo los primeros códigos, entre ellos el Código Penal Santa Cruz, que fue un remozamiento de un código penal español de 1822, y que el mariscal Santa Cruz dispuso su remozamiento para promulgarlo y ponerlo en vigencia en 1831. Esta legislación tuvo una vigencia de más de 140 años cuando se la reemplaza por la legislación Banzer,
los códigos Banzer, entre ellos también el Código Penal, que tuvo una vigencia muy larga, prácticamente de 50 años, hasta que el Estado decidió aprobar una nueva legislación en un paquete denominado el Código del Sistema Penal el año 2017, pero las controversias surgidas sobre los contenidos de este código, que era un remozamiento urgente, llevaron a la abrogación de esta norma y la recuperación de los viejos códigos, sobre todo el código Banzer, con muchas enmiendas que reflejaban, a mi juicio, una excesiva criminalización y que hacían del castigo penal una forma de abordar el tratamiento de las desviaciones de las conductas que no eran necesariamente criminales. Y esto se refleja, por ejemplo, en el Código Tributario de 2003, que lo promulgó Sánchez de Lozada, que incluía todo un capítulo de delitos tributarios. Posteriormente se aprobó también una ley del medio ambiente con delitos medioambientales. Saltando ya varios años, el régimen de responsabilidad por la función pública previsto en la ley 1178 SAFCO, que preveía modalidades de responsabilidad administrativa o civil, se tornaron absolutamente criminales con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que criminalizó la actividad del servidor público en caso de surgir desviaciones de conducta administrativa. Todas estas desviaciones o legislación penal desordenada refleja esta falta de voluntad del Estado de generar una política criminal que debe trabajarse día a día y de manera sostenida en alguna repartición del Estado. Yo recuerdo que durante mi estadía en la Corte Suprema, en cada uno de los informes anuales, la Corte reclamaba a los poderes públicos esta política criminal porque resultaba evidente los desvaríos o las situaciones de justicia penal que ameritaban o reclamaban una política legislativa penal mucho más actualizada y más coherente. No se atendió ese reclamo y surgió más bien una norma, creo que es la ley del Ministerio Público, que le atribuye a la Fiscalía o al Fiscal General del Estado determinar la política criminal en coordinación con los órganos de poder. Pero si uno examina el papel institucional del Ministerio Público, no ha hecho ningún esfuerzo ni figura en su memoria institucional, menos en su organigrama, que se ocupe de hacer política criminal. Tampoco lo hace el Ministerio de Justicia, que tiene varias direcciones, reparticiones y viceministerios y no se ocupa de la política criminal. Menos lo hace el Legislativo, que finalmente es el órgano de poder que trata y legisla sobre esta materia. En fin, hay una cantidad de anécdotas que pueden ir sumando esta falencia que tenemos y que obedece a una conducta reactiva muchas veces de la población a pedir penas o incremento de penas cuando se producen cierto tipo de crímenes o surgen imposiciones o situaciones incluso de connotación regional, cuando se recuerda, por ejemplo, que la ley 1008, el gobierno de Paz Estenssoro, fue aprobada en una noche de larga legislación y sigue vigente. Yo quiero concluir simplemente destacando esta falencia de política criminal que mucha falta nos hace, que es una responsabilidad de los 4 órganos de poder público, pero sobre todo y por disposición normativa de la Fiscalía General y del Ejecutivo en materia del Ministerio de Justicia y posiblemente el Ministerio de Gobierno, que deberían reunir la información para procesarla. Y concluir con una reflexión de esta misma criminóloga crítica venezolana de hace muchos años atrás, Aníer de Castro, que sostenía que la política criminal es equivalente a la democracia, en el mejor sentido
de ambos términos, porque la política criminal finalmente es la que define los límites de la libertad de las personas, define las garantías que deben tener estas frente al poder punitivo del Estado y reclama que esta política criminal debe ir de la mano del desarrollo democrático y de las instituciones democráticas. Creo que en Bolivia estamos sintiendo esa falta de política criminal que debe ir junto con el sistema democrático, y yo me quiero quedar aquí porque creo que ustedes, tres colegas abogados, cada uno a su turno podrá abundar sobre este tema, invitándolos también a referirse a estas leyes que están siendo presentadas como iniciativas recientes del Poder Ejecutivo.